Muy buenos días, muchachos. Vamos a iniciar. Gracias por estar aquí en esta sesión. Bueno, ¿alguna duda de la sesión de ayer? ¿Algo que haya quedado pendiente por comentar? No, bueno, creo que no. De mi parte no. Ok. José dice que no. Rafael tampoco. No, tampoco la mía. Fernando dice que no tampoco. Bien, bueno, parece que no. Entonces vamos a continuar. Decíamos que para esto del planificador y generador de trayectorias nos vamos a basar fundamentalmente en lo que es la cinemática directa y la cinemática inversa. Entonces, vamos a hacer un repaso muy rápido de lo que es la cinemática. Vamos a resolver algunos ejercicios de forma rápida para tener fresco los conceptos, porque lo que necesitamos es resolver la cinemática inversa, ya sea por el método geométrico o el método gráfico y el método analítico, específicamente utilizando lo que van a ser las matrices. Y por medio de métodos iterativos vamos a ir reencontrando las ecuaciones. Como les comentaba ayer, tenemos 12 ecuaciones con n incógnitas, donde n es el número de grados de libertad de nuestro manipulador, ya que cada una de estas ecuaciones pues representa tanto la orientación como la posición del efector final con respecto a la base, que es al final de cuentas lo que queremos nosotros posicionar y controlar, ¿no? Entonces, ya recordarán que se había, una de las formas de poder representar estos eslabones con respecto a otros, al estar generando una representación en el espacio, pues la forma más sencilla de poderlos representar pues, era a través de sistemas de coordenadas. Y los sistemas de coordenadas, pues los representábamos a través de matrices de rotación o matrices de traslación. Bien. Y para poder relacionar tanto el desplazamiento como la rotación, se establecieron matrices de transformación homogénea, que son matrices compuestas, no naturales, es decir, son matrices que nosotros vamos a ir armando, vamos a tratar de representar algunas situaciones con respecto de los sistemas móviles y los sistemas fijos para entender algún posicionamiento en el espacio, ¿no? Entonces, dice, para poder describir completamente la relación espacial entre el sistema de coordenadas, en las matrices de rotación y traslación es necesario incluir un componente que relacione el vector de posición entre los orígenes de los sistemas de coordenadas y es común que el sistema móvil se encuentre descentrado respecto al sistema de referencia. Recuerden que cuando estábamos haciendo un análisis, o ustedes hicieron análisis con el profesor que les platicó esto, se parte de la idea de que necesitamos llevar los sistemas de coordenadas de tanto el móvil como el fijo a que coincidan tanto en origen como en orientación. Es por eso que se busca hacer movimientos relativos a estos para poder hacer que estos sistemas coincidan en el espacio, ¿no? Entonces tenemos una cantidad muy elevada de combinaciones que se pudieran presentar para situaciones en las que tenemos dos sistemas libres en el espacio y poderlos relacionar, pues utilizamos las matrices y poderlos llevar en ese sentido. Para ello, pues entonces recordamos que tenemos lo que comentábamos ayer, tenemos una matriz de 3x3, que es las matrices que ustedes ya han estado viendo, son las matrices de rotación, en donde tenemos la representación principalmente de los sistemas de coordenadas en el espacio, ¿no? Donde tenemos el eje X, el eje Y, ¿sí? Bueno, perdón, déjenme hacerlo de una vez al color correspondiente. El eje y el eje Z, ¿no? Suponiendo así. Y ese sistema de coordenadas, pues lo vamos a representar al mismo sistema de coordenadas, pero con respecto a un elemento fijo. Y esta matriz de rotación, pues nos va a indicar cómo coinciden cada uno de estos vectores. Hay que recordar que aquí estamos representando vectores unitarios y es de interés tener en cuenta
que estos vectores unitarios tienen magnitud, dirección y sentido, ¿no? Obviamente la magnitud, pues 1, por eso es unitario. La dirección y el sentido, la dirección pues nos va a representar esta alineación que hay entre ellos dos, y el sentido es que podemos tenerlos alineados, es decir, podríamos tenerlos sobre el mismo eje, pero encontrados. Entonces ahí tenemos diferentes sentidos, y es ahí donde podemos encontrar los signos, ¿no? De las partes que les decía que nosotros vamos a agregar para poder representar completamente este desfasamiento que tenemos aquí entre ellos, pues es el vector de posición. Es en el que nos indica los orígenes tanto del sistema de coordenadas móvil, que sería este, con respecto al otro origen, y aquí va a estar representado con este vector de posición, un vector de 3 por 1, que simplemente lo que va a hacer es medir el punto en el que se encuentra el sistema móvil con respecto al fijo, y es establecer cuántas unidades está desplazado en X, en Y y en Z para poder coincidir los orígenes de ambos sistemas de coordenadas. Y es aquí donde se plasma esta, este desplazamiento, ¿vale? Y recordemos también que tenemos acá un vector de 1 por 3, que es un vector de transformación de perspectiva. Casi no se emplea, bueno, de hecho no se emplea aquí en robótica, porque lo que estamos haciendo para cambiar la perspectiva es cambiar el sentido de multiplicación. Sin embargo, en algunas otras aplicaciones como visión artificial, o como en cuestión de referencia de escenas, de entornos de trabajo, podríamos ocuparla. Este es un vector donde en esta situación en robótica todo es cero, ¿sí? Pero que en algunas aplicaciones como las que les digo de realidad virtual, o de relacionar las imágenes y poderlas procesar, de transformación de perspectiva es como cambiar la posición del espectador o del observador. Si yo quiero cambiar, es decir, si estoy trabajando con el sistema móvil con respecto al fijo y después cambio la interacción que hay entre ellos, es también como si nosotros cambiáramos la forma como están aquí la numeración. Es decir, en vez de tener ceros, podría tener 1, 0, 0 o menos 1 cuando estamos hablando de un cambio de perspectiva sobre el eje X, sobre el eje Y, sobre el eje Z, o 1 positivo cuando estamos adelantando la posición de uno u otro. Sin embargo, esto también se puede realizar con las propiedades de las matrices. Las propiedades de las matrices, que es que recuerden que una matriz no es conmutativa, es decir, no es lo mismo A por B que B por A, y efectivamente ahí cuando realizamos ese cambio, el resultado, lo que nos está representando dentro de la orientación y la posición de estos sistemas, es que cambia la posición o la perspectiva. Entonces es por eso que siempre se mantiene en cero, al menos en las operaciones que nosotros realizamos aquí en robótica. Y el vector unitario, el de 1 por 1, perdón, unitario de escala, lo que hace es, si se dan cuenta, está en la diagonal de la matriz. Y cuando estamos trabajando con los elementos de la diagonal, son los elementos que multiplican sin afectar los elementos. Es decir, es como cuando tenemos un elemento escalar que simplemente amplifica o disminuye dependiendo de la constante que tengamos ahí, el valor que está en la diagonal o los valores principales de la matriz, ¿no? Entonces, si yo aquí le pusiera 0, pues automáticamente hago la matriz 0. Si le pongo un 2, todo el contenido que tenga en la matriz lo voy a duplicar, a triplicar, etcétera. Entonces, por eso el factor de escala en este punto para la parte de la robótica es 1, porque estamos trabajando con vectores unitarios. Y estos vectores unitarios simplemente para determinar la orientación, ya que el desfasamiento nos lo va a dar el vector de posición. En algunas ocasiones, cuando estamos hablando de visión, ese es cuando va cambiando, y es como tratar de hacer un acercamiento a una imagen, hacerle un zoom y tener una referencia en donde vamos a tener una multiplicación de los vectores. Pero les reitero, aquí en la parte de robótica, pues esos vectores siempre son unitarios, ¿no? Esa es la razón de cada uno de los elementos de estas matrices, ¿no? Bueno, y
aquí dice, bueno, una matriz de 3 por 3 encuentra los vectores de posición. Para ello se introduce un cuarto componente, que es este vector de posición. La matriz de transformación homogénea está conformada por 4 submatrices, que es lo que vemos aquí, ¿no? Lo que acabo de explicar. Bien. La matriz de rotación representa la orientación del sistema móvil con respecto al fijo. El vector de posición representa el descentramiento entre los orígenes del sistema de coordenadas. La matriz de perspectiva para la robótica es siempre cero, por el motivo que les acabo de explicar, y el factor de escala indica la magnitud del vector de posición. Y como son vectores unitarios que vamos a estar multiplicando, ahorita vamos a ver la nomenclatura, por eso siempre también es 1. Esta es, digamos, la matriz generalizada, se llama así, porque es la forma como nosotros la vamos a obtener. Y también esta parte, esta matriz, esta submatriz, ustedes también ya la han analizado, y es la forma como obtuvieron las matrices de rotación. Y es que para determinar las matrices de rotación, ustedes tienen que considerar cómo se encuentran esos vectores uno con respecto al otro. ¿Vale? A ver, ya habíamos platicado, ¿no? ¿Cuál es el resultado del producto punto de dos vectores unitarios que se encuentran alineados? Es decir, que son paralelos, por ejemplo. ¿Alguien lo recuerda? José Cuellar. Rojo es un verde, un 15. ¿No? Jessica. No, la verdad no me acuerdo muy bien. No. ¿Alguien más? Me preguntó algo, profe, es que creo que mi internet está mal, está algo lento, porque como que se graba, no sé si sea yo o usted o no sé. Ok. No sé, a ver, manden un mensaje a ver si todos escuchan entrecortado o solo su compañero. No sé, ¿No? ahorita ya activé datos porque creo que sí es mi internet y ahorita lo escucho más o menos mejor. Ah, ok. Entonces, no sé si sea yo. A lo mejor soy yo. Sí, sé que se escucha bien. Perfecto. Bueno, entonces sí, tal vez alguna cuestión ahí con tu internet. Bueno, decía que si recordaban las propiedades de los vectores unitarios, una de ellas es que teníamos que los vectores unitarios tienen magnitud, dirección y sentido, ¿no? Esa magnitud, dirección y sentido, también dentro de la multiplicación de estos vectores unitarios tenemos que el producto punto de ellos tiene unas características, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de vectores que son paralelos, el producto punto es un resultado en específico y cuando son perpendiculares también es específico. Bueno, para recordarlo, entonces imagínense que tenemos aquí un vector o que tenemos el eje X, ¿no? Voy a ponerlo aquí, eje X, el eje y tenemos un vector, voy a ponerlo de otro color. ¿Sí? Que lo podríamos representar, por ejemplo, un vector P. ¿Sale? Entonces aquí tengo el X, de este lado tengo el y este sería mi vector P. Obviamente ese vector va a tener una magnitud, una dirección y un sentido, en donde la dirección está representada por el ángulo que se forma aquí abajo, ¿no? Voy a ponerle teta. La dirección es el ángulo, la magnitud es el valor de P, y el sentido, pues, es si se dirige hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de vectores unitarios, pues, estos valen 1, pero además están representados por cada uno de los vectores que se encuentran en los ejes correspondientes X, Y y Z, y cada uno de ellos, pues, es el IJK, el famoso IJK, no se acuerdan de ellos, ¿no? Cuando estamos haciendo multiplicaciones, para sacar los determinantes y de esas cosas. Creo que sí les agrada las matemáticas, ¿no? O les agradaba más su profesor de matemáticas, ya no lo sé. Pero bueno, ahí tenemos eso, ¿no? Entonces, cuando son vectores unitarios,
Y cuando estamos hablando que estos vectores son perpendiculares, es decir, en este caso, por ejemplo, que fuera con respecto a X, ¿cuál sería la proyección que genera el vector P en esta segunda situación que tengo aquí? Este vector P con respecto a X cuando son perpendiculares, es decir, cuando se encuentran a 90 grados entre sí. Creo que se cancelan, ¿no? Se cancelan. En este caso, pues la representación de este vector que es completamente perpendicular a X, pues no hay proyección, ¿no? No hay componente en X. Por eso se dice que un vector que es perpendicular, el vector unitario, a otro, su producto punto es cero. Es una de las cosas que debemos de recordar. Entonces, porque aquí vamos a analizar cada una de las proyecciones entre los ejes, ¿no? La matriz lo único que hace es analizar todas las posibles combinaciones. Es por eso que tenemos una matriz de 9 elementos o de 3×3, porque tenemos los 3 ejes del sistema de coordenadas, ¿vale? Por lo contrario, cuando estamos hablando de un sistema, de un vector que se proyecta en el eje X, por ejemplo, el valor entre ellos es 1, porque la proyección es completamente el vector, suponiendo que el vector valga 1, la proyección de este vector sobre este eje, pues es 1. Entonces, ahí vamos a tener como resultado que las condiciones, por ejemplo, de este vector con respecto a X es 1, pero con respecto a Y va a ser 0, o viceversa, ¿no? En este caso aquí tenemos este vector que está sobre el eje Y, aquí va a ser 1, pero con respecto a X va a ser 0. Entonces, no podemos tener una proyección, en este caso de los vectores unitarios, completamente o con algún valor en dos ejes o dos sistemas en dos vectores unitarios al mismo tiempo. Eso nos marcaría un error. Es como si tuviéramos pues copia de ese vector. No es posible si solo vamos a representar sistemas de coordenadas, ¿no? En cambio, cuando ya tenemos una rotación, como lo podríamos tener en este caso, aquí sí, pero no puede ser la componente completa del vector, ¿no? Aquí en este caso, para la componente, tendríamos que sacar la representación en el eje Y en el eje X, y obviamente tendríamos tanto la cuestión del seno y el coseno de ese mismo vector para poder representar la proyección de cada uno de los ejes de esta matriz, ¿no? Ok, entonces, ya que tenemos esto, voy a volver a asignar. Para determinar la matriz de transformación homogénea, pues tenemos que analizar cada uno de los elementos que tenemos en esta matriz, ¿no? Es decir, necesitamos identificar cómo están, por ejemplo, la proyección del sistema móvil, que es el sistema, el U, con respecto al fijo, ¿no? Y en este caso el vector unitario Y corresponde al eje X, ¿no? Y el Y del eje U. Entonces déjenme tratar de dibujarlo. Tenemos que para las X lo vamos a poner como rojo. Entonces suponiendo que tuviéramos un sistema de referencia donde tenemos el eje X, el eje Y, ¿sí? Entonces, este sería mi sistema de coordenadas fijo, que es el sistema X,
Y y Z. Oh. Y este sería mi sistema móvil. Estaría representado por U, B, W. ¿Vale? Y ahí tendríamos nuestros orígenes. Entonces, para poder determinar esta matriz, pues lo único que se hace es analizar cómo se encuentra la posición de un vector con respecto al otro, ¿no? Y recuerden que tenemos que analizar todos los sentidos, ¿sale? Entonces, aquí vemos que, por ejemplo, la proyección o el producto punto entre el sistema I de X, que es obviamente el vector unitario de este sistema, ¿sí? Perdón, ahí está. Este sistema, el X, con respecto al Y del sistema móvil que estaría acá. Entonces, ¿cuál sería el resultado de esa representación? Voy a poner acá el resultado. Entonces, como son vectores perpendiculares, pues la representación entre ellos va a ser 0, ¿no? Y tenemos que analizar, por ejemplo, todo el móvil con respecto a los tres sistemas de referencias fijos. Entonces tengo el móvil, pues ya lo tengo con respecto al U, ahora con respecto al Y. Con respecto al Y si son paralelos, entonces el producto que punto entre ellos es 1, pero vean que tienen Sería menos sentidos. 1, ¿no? ¿Perdón? Sería menos 1. Menos 1 exactamente, porque tienen una dirección encontrada, ¿no? Ah, sí. En este caso, el del sistema fijo está orientado hacia arriba, mientras que el del móvil lo tengo hacia abajo. Entonces, aquí el resultado de ellos, pues sería menos 1. Vamos a ponerle menos 1. Excelente. Y pues nos faltaría analizar con el otro componente, ¿no? Este mismo X, perdón, sí, el vector unitario Y, pero del sistema móvil VW con respecto a Z, ¿no? Que es el vector K. Entonces aquí también vuelven a estar perpendiculares porque bueno, trato de dibujarlo de forma isométrica, estaría representando la salida del plano de la pantalla, ¿sí? Mientras que sigue hacia abajo de las coordenadas, ¿no? Entonces sigue teniendo 90 grados entre ellos y sería entonces también un 0, ¿no? 0, ¿no? Ahí está. Y así nos vamos. Ahora tendríamos que analizar el sistema J, ¿sí? Con respecto a X, ¿no? El sistema que representaría pues, del sistema X del móvil, o en este caso el Y, el sistema B, ¿no? Por eso tenemos B aquí, del J, el vector unitario J, con respecto a J y K del sistema fijo. Entonces, es como relacionar el vector o el eje B con respecto a X. El eje B con respecto a X ahora sí están alineados y podríamos decir que el resultado entre ellos es 1, ¿no? Sí. Ok, 1. Ahí está. Y la siguiente, pues sería de B con respecto a Y. B con respecto a Y están, uno está hacia adelante y otro está hacia arriba, pues el resultado va a ser 0. ¿Sí? Y después el de B con respecto a Z igual 0, ¿no? Entonces, recuerden, esto sí ya lo habían, me imagino que lo habían comentado en sus clases anteriores. Una vez que encontramos la correspondencia de uno de los ejes con respecto al otro, ya no podemos a tener otra relación entre los ejes, por lo que les acabo de comentar, ¿no? A menos de que haya un ángulo entre ellos, pero ahorita estamos analizando que están completamente alineados. Entonces, la representación de W con respecto a X, que sería el Z, digamos, del móvil, con respecto al Z del fijo, aquí sí tiene, perdón, no, vamos W con X, perdón, sí, el Z con respecto a que está acá. Están perpendiculares, entonces el resultado es 0 también entre ellos, ¿no? Al igual que aquí, abajo, que sería el de W con respecto a Y, que es este W con respecto al que está aquí arriba,
igual siguen siendo perpendiculares y tenemos 0. Uno está hacia adentro de la pantalla y el otro está hacia arriba. Y los que sí coincidieron fueron W con Z, donde W entra a la pantalla, pero Z sale de ella. Entonces aquí sería un menos 1. ¿No? Y eso sería la matriz de rotación, o la matriz que representa más que nada de rotación. Se le nombra de rotación porque cuando estamos analizando ángulos que no son de 90 grados, los vamos a tener que determinar por la proyección de estos sistemas de coordenadas, en este caso, perdón, de este eje, por ejemplo, del eje Z. Si estuviera movido el sistema o girado en un determinado ángulo el sistema móvil, pues tendríamos que sacar la proyección de ese eje con respecto a los ejes a los que coincide, que sería el eje X y la proyección en el eje, perdón, en el eje Z y en el eje X, si se hubiese girado sobre este eje que está aquí de la cabeza. Entonces, dependiendo, por eso pues se acostumbra a decir que es la matriz de rotación, ¿no? Pero en realidad en este momento pues es una matriz que representa la posición espacial de los vectores, pero del vector del sistema móvil con respecto al fijo. Y esto nos indica de qué forma van a ser colocados estos sistemas, ¿no? De representación. Y ya para completar, pues lo que tenemos el sistema, perdón, el vector de posiciones que está aquí, lo único que tenemos que determinar es las distancias que hay entre ellos. Pero para poderla determinar, lo que se quiere es llegar desde este origen, perdón, del origen del sistema fijo al móvil, porque es como si tuviéramos un punto en el espacio que queremos sacar sus coordenadas del sistema de referencia global, que es este que está acá abajo, el X, Y, Z. Entonces, para decir este punto, es como si sacáramos nuestro vector y dijéramos, ¿sabes qué? Este punto que está aquí, pues obviamente está ubicado en el espacio a tantas unidades en X, a tantas unidades en Y a tantas unidades en Z, ¿no? En este caso, si tuviéramos cada uno de ellos, pues aquí tendríamos como relación, pues un incremento de unidades en X. Vamos a suponer que en X está desplazado a unidades, mientras que en Y tenemos B unidades y en Z, vamos a suponer que estuviera a menos C unidades, ¿no? Suponiendo que está hacia adentro del pizarrón, ¿no? Y aquí pues ya nada más al final completamos la parte de los vectores que veníamos comentando, que es el 0, 0, 0 y el vector de escalado, ¿no? Básicamente lo que tenemos que realizar para determinar esta matriz de transformación homogénea, ¿no? Y eso es lo que representa. Entonces, si esta posición cambia en el espacio, pues simplemente lo que va a cambiar son estos valores que se encuentran aquí. Pero eso, recuerdo, hay que considerar desde el origen del móvil, del fijo, perdón, hacia el móvil, porque queremos sacar las coordenadas con respecto a este sistema global. Cuando estamos hablando de la matriz de representación de los vectores, lo tenemos que empezar haciendo desde el móvil con respecto al fijo, porque lo que queremos es que esta orientación coincida con esta. Entonces, después, al hacer las multiplicaciones, lo que se está haciendo es llevar esa posición hacia el origen, ¿no? Y esa orientación. ¿Qué alguna comentario? No. ¿Todo bien? ¿Ya lo vamos recordando? Sí. Perfecto. Oiga, profe. Ya, vamos a continuar. Sí. ¿Qué pasa cuando se tienen otros ángulos que no sean perpendiculares y no Que no sean perpendiculares? perpendiculares. Ok. Bueno, si no es el caso. Voy a borrar aquí. Por ejemplo, voy a borrar este. Bueno, no, sí, lo tengo en diapositiva. Ahorita se los pongo. Déjenme ver si es la siguiente. No, bueno, aquí ya hace referencia a estos posiciones. Bueno, voy a regresar rápido a lo que es la matriz de rotación. Aquí está. Uch.
Bueno, esta matriz que tenemos aquí simplemente es la matriz de representación de los vectores, no es la de transformación homogénea, y es lo que acabo de explicar, ¿no? Cómo está el U con respecto a X, U con respecto a Y, U con respecto a Z, V, y K, ¿no? VW, perdón, y en la parte del IJK. Esto es lo que acabamos de analizar. Y cuando tienen un valor específico, pues simplemente vemos la perpendicularidad. Obviamente, cuando coinciden los sistemas de coordenadas, pues nos da la matriz identidad, ¿no? Es decir, tenemos aquí el sistema, el eje X, ¿sí? Con respecto al eje X, ¿no? Aunque estuviera movido. Luego el eje Y con el y el Z con el Z. Y eso va a hacer que nos dé la matriz identidad. ¿Por qué? Pues van a coincidir X con X, Y con Y, o bueno, en este caso el vector unitario J con J y K con K, ¿sí? Y es por eso que nos da la matriz identidad. Pero si tuviésemos una rotación, lo que vamos a tener en ese momento, aquí lo que está, tenemos la coincidencia de ellos, tenemos la matriz identidad, ¿sí? Y cuando tenemos una rotación, tenemos esta situación, en donde el sistema móvil, que podemos ver aquí, el UVW, está girado sobre el eje X. O podemos tener que el sistema móvil haya girado sobre Y, ¿no? Tenemos aquí Y, U, V, W, o que gire sobre Z, ¿no? Que son las tres, las tres posibilidades, ¿no? Entonces, para eso, cuando se tiene un sistema móvil girado con respecto a uno de los ejes, lo que hay que hacer es una proyección, ¿no? Para este caso, la proyección sería sobre cada uno de los ejes. Por ejemplo, que está aquí, que es este vector unitario, supongamos que es este eje, tendríamos que sacar la proyección sobre el eje y además sobre el eje Z. ¿Y cómo sacamos esas componentes? Pues eso lo sacamos dependiendo del ángulo que hay aquí. Y ese ángulo, pues, cada una de las proyecciones correspondientes, pues va a responder a la cuestión, en este caso, de este lado, sería el seno. Y esta proyección es simplemente, recuérdenlo, como si lo viésemos de este lado, es la sombra que se pudiera ver acá. Es este mismo pedacito, ¿sí? Entonces, esa es el seno. Y para la proyección de acá, de este con respecto a este, pues es la sombra que hace aquí y este es el coseno. Entonces, este vector ya no es o 0 o 1 porque hay un ángulo determinado. Ese ángulo, pues simplemente sacamos sus valores correspondientes a cada uno de esos ejes con la cuestión del seno y el coseno. Lo mismo pasa para aquí, ¿sí? Aquí tendríamos la proyección sobre que generaría la proyección sobre el eje X, o esta componente generaría la proyección sobre el eje Z, ¿sí? Y cada uno de los ejes, también este que está movido aquí, por ejemplo, aquí tendríamos una proyección sobre este